Buenas. En esta presentación me dispongo a dar a saber lo analizado en el caso de Soluciones Creativas SAS frente a la legislación tributaria colombiana, identificando los principales errores cometidos por la empresa, los riesgos que estos generan y las decisiones que deberían tomar la administración para evitar sanciones y mejorar su gestión financiera y tributaria. Más se van dando a saber más detalles sobre estos temas. Comienzo indicando que se debe recordar que las empresas en Colombia tienen diferentes obligaciones tributarias. Tal es el caso de impuestos sobre la renta, el IVA y el impuesto de industria y comercio, conocido como ICA, y otros que ya se mencionaron en su oportunidad. En el caso del IVA, es fundamental diferenciar entre el IVA generado y el IVA descontable. El IVA generado es el que la empresa cobra a sus clientes en las operaciones grabadas, mientras que el IVA descontable corresponde al impuesto pagado en el determinadas compras relacionadas con la actividad económica, siempre que se cumplan los requisitos legales. La empresa tiene ingresos mensuales aproximados de 300 millones y realiza compras por aproximadamente el 3% de esos ingresos, es decir, unos 90 millones de pesos mensuales. Dicho esto, el primer problema es la ausencia de un calendario tributario. Esto puede ocasionar que la empresa presente declaraciones fuera de los plazos establecidos por la DIAN, generando sanciones, intereses moratorios y posibles procesos de fiscalización. Por esta razón, una de las primeras decisiones que se debería tomar el administrador es implementar un calendario tributario anual, determinar responsabilidades y establecer alertas para cada vencimiento. El segundo problema está relacionado con la facturación. Las facturas deben cumplir los requisitos establecidos por el artículo 617 del Estatuto Tributario. Cuando estos requisitos no cumplen, pueden generarse sanciones. Además, en determinadas circunstancias, la legislación establece incluso el cierre del establecimiento. Por eso, la empresa debe revisar periódicamente sus facturas, mantener actualizado su sistema de facturación electrónica y capacitar el personal encargado. El tercer problema, y uno de los más importantes, es el uso del IVA recaudado para pagar la nómina. La empresa pretende aplicar una tarifa del 16% cuando la tarifa general vigente es del 19%. Esto genera una liquidación incorrecta del impuesto y puede producir diferencias a favor de la administración tributaria, además de intereses y sanciones. Si la empresa vende 300 millones mensuales y todas las ventas estuvieran grabadas en el 19% del IVA, tendría un IVA generado de aproximadamente 57 millones de pesos. Si las compras por 90 millones también estuvieran grabadas por el 19% y cumplieran todos los requisitos para ser descontables, tendría que aproximadamente 17 millones, 100.000 pesos de IVA descontable. Indicando esto, el IVA aproximado por pagar sería 39 millones 900 mil pesos.
Esto demuestra por qué la empresa no debería utilizar esos recursos sin ningún reparo para financiar otros gastos. El IVA recaudado debe administrarse adecuadamente para garantizar que existan recursos disponibles cuando llegue el momento de declarar y pagar. Cuarto problema es la mezcla de los gastos personales del gerente con los gastos de la empresa. La empresa está asumiendo aproximadamente 12 millones de pesos mensuales en combustible, restaurantes y viajes familiares del gerente. Estos gastos no necesariamente tienen relación con la actividad productora de renta y, por tanto, pueden ser rechazados fiscalmente si no cumplen los requisitos legales. Además del problema tributario, esta situación distorsiona la información financiera de la empresa, dificulta conocer su verdadera rentabilidad y puede generar pérdida de confianza por parte de los socios. Y los hay, como se los evidencia, y entidades financieras. Quinto problema es la intención de dividir la facturación entre familiares para reducir los impuestos. Esta práctica puede constituir abuso en manera tributaria cuando se utilizan prácticas que no responden a una verdadera razón económica o comercial, con el objetivo de obtener un beneficio fiscal. Por ello, la empresa debe actuar de acuerdo con su realidad económica y evitar cualquier mecanismo que tenga como finalidad disminuir artificialmente sus obligaciones. En relación con los principios tributarios, el caso permite identificar principalmente los principios de progresividad, equidad, eficiencia y retroactividad. La progresividad exige que las cargas tributarias tengan en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes. La equidad busca que quienes se encuentran en situaciones económicas similares tengan cargas similares y que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan de manera acorde. La eficiencia exige que el sistema permita un recaudo adecuado y oportuno, mientras que la irretroactividad garantiza seguridad jurídica porque las normas tributarias deben aplicarse respetando las reglas vigentes para cada periodo. Con respecto a las principales situaciones de incumplimiento tributario, los riesgos que generan para la empresa y las decisiones que debe implementar la administración para prevenir sanciones y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, anoto lo siguiente. Con respecto a que la empresa inició sus actividades sin contar con un calendario tributario que permitiera controlar los vencimientos de las obligaciones fiscales. Los riesgos para la empresa que esto genera son presentación extemporánea de las declaraciones, pago de intereses por mora, sanciones económicas impuestas por la DIAN, procesos de fiscalización, afectación del flujo de caja por pagos imprevistos. Decisiones como
administrar que se debe tomar, implementar un calendario tributario anual, asignar responsables para cada obligación y programar revisiones periódicas, incorporar controles internos que de vencimientos, realizar seguimiento mensual al cumplimiento tributario, presentar las declaraciones antes de la fecha límite, frente a que los recursos correspondientes al IVA fueron utilizados para cubrir gastos de nómina, los riesgos esto genera para la empresa están falta de liquidez para pagar el IVA, intereses moratorios, sanciones tributarias, procesos de cobro por parte de la DIAN. Las acciones que debe realizar la empresa son abrir una cuenta exclusiva para el IVA, recaudo, registrar diariamente el IVA generado, elaborar un flujo de caja mensual, autorizar pagos mediante controles internos, conciliar mensualmente el IVA por pagar. ¿Cómo se identificó que algunos gastos personales del gerente fueron registrados como gastos de la empresa? Situación que implica riesgos para la empresa, tales como rechazo de deducciones por parte de la DIAN, mayor impuesto a cargo de sanciones e intereses, mal análisis de la información financiera. Las decisiones a tomar por el administrador sobre este asunto deben ser separar completamente las finanzas personales y las empresariales, establecer políticas de reembolso, fortalecer el control contable, exigir soportes para todos los gastos, implementar auditorías internas. Con respecto a que se aplica una tarifa de IVA del 16% y no el 19%, ya reseñado los riesgos para la empresa son liquidación incorrecta del impuesto, pago del mayor valor dejado de recaudar, intereses moratorios, sanciones por corrección. El administrador debe proceder a mantener actualizada la nómina, la normatividad tributaria, revisar periódicamente los sistemas de facturación, capacitar al personal contable, verificar la configuración del software, implementar controles antes de presentar declaraciones. El hecho de dividir la facturación entre familiares para reducir impuestos acarrea riesgos para la empresa. Investigación por abuso tributario. Determinación oficial del impuesto. Sanción por inexactitud. Daño a la creatividad. Procesos administrativos y judiciales. Las decisiones del administrador representando los intereses de la empresa para que esto no continúe son cumplir las obligaciones de acuerdo con la realidad económica, evitar prácticas artificiales, fortalecer la ética empresarial, solicitar asesoría tributaria antes de implementar estrategias fiscales, garantizar la transparencia en la facturación. Por todo lo anterior,
Resulta preciso que la empresa fortalezca sus mecanismos de control interno mediante la implementación de un calendario tributario, la revisión periódica de la facturación, la adecuada separación de los recursos correspondientes a impuestos y a la verificación de la procedencia fiscal de los costos gastados. Si se cumple de forma correcta las obligaciones tributarias, hay una reducción en las complicaciones económicas, logrando una gestión empresarial más eficiente, organizada, cumpliendo con los principios constitucionales que orientan el sistema tributario colombiano. Una adecuada cultura de cumplimiento, transparencia, planeación y control tributario no debe, no debe verse como una carga, sino como una herramienta para tomar mejores decisiones empresariales.